¿Qué relación puede tener el caos en México con la plata, la desdolarización y con el próximo sistema financiero global basado en activos digitales? ¿Es esto una coincidencia? ¿Es un síntoma? ¿O es parte de algo muchísimo más grande y algo muchísimo más deliberado? Hoy no vas a escuchar mi opinión, hoy vas a escuchar la opinión de alguien cuya voz importa mucho más en escenarios geopolíticos serios. Un coronel retirado del ejército de los Estados Unidos con décadas de experiencia militar, estratégica, diplomática y de inteligencia. Y lo más inquietante de los clips que te voy a enseñar a continuación. Todo esto lo explico el 22 de enero del año 2026, antes del caos en México, que ahora cobra un sentido escalofriante. Él habla de la plata, habla del colapso del dólar fiat, habla de una divisa independiente del Banco Central, lo de México, y lo describió todo con una precisión que podemos calificar de sorprendente. Hoy vamos a analizar por qué y qué tiene que ver todo esto con XRP y el futuro ESDR. ¿Quién es Douglas McGregor y por qué su opinión importa? Antes del primer clip necesitas un poco de contexto. Douglas McGregor no es un analista cualquiera, es coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, un veterano condecorado, ex asesor del Pentágono, experto en geoestrategia y guerras híbridas, autor, historiador militar y consultor de inteligencia. Su carrera incluye planificación estratégica a nivel global, conocimiento profundo de los recursos críticos, relaciones internacionales de alto nivel, experiencia directa en conflictos y operaciones encubiertas y sobre todo un análisis geopolítico con foco en China y Rusia. En resumen, es alguien que sabe cómo piensan los estados, sabe qué recursos controlan, sabe cómo se libra una guerra económica moderna y, sobre todo, no habla desde Twitter. Habla desde la experiencia militar e inteligencia reales. Así que te dejo la primera intervención. La importancia del oro, la plata y el colapso del dinero fiat. Last year when I was here, gold was at 2,500. Now it's at 4,500 and rising. And I suspect it'll go up to 5,000 or 6,000. That much is obvious. At the end of the day, it's substantive. Fiat currency, I think, is at high risk at this point in time. Now, I don't know what your previous panelists have said, but I'm someone who is very, very high on metals in general. Gold, silver, and all the commodities. And I think that's really where our focus ought to be. I wish the president would focus like a laser on these commodities. That's the foundation for everything. Remember, you see 10 F-35 aircraft. 9 out of the 10 F-35 aircraft exist because of China. And right now, there's a Chinese bureaucrat in Mongolia who decides who's going to get the rare earths. Remember, they process 90% of rare earths in the country. And that's a disaster. That's not a supply chain. That's a hostage situation for us. So one of the things that I've been trying to do for some time now, ever since I first went down to southern Kentucky and looked at the coal mining industry and found that they had rare earths in the seams, is to build a refinery here, preferably on the border with Canada. So it's centrally located, preferably near waterways as well as railroads and everything else. So when you ask me what's the impact of all these things, to me, that's the impact. We've had a wake-up call. We need to come to terms with reality. And we haven't done that. We're wasting so much money on defense right now. It's unbelievable because much of what goes into that defense pot, it really doesn't produce defense, frankly. We can't even audit it. So we need to take 1.2, 1.5 billion out of that right now and start building that refinery. And then we can access this as we need it. And large numbers of people will come to us from across the world to have their rare earths processed by us. I'm confident of that. Tras este primer clip, simplemente comentar, lo que acabas de escuchar no es una conspiración, es geopolítica pura. El coronel explica que China controla las materias primas estratégicas, que China tiene de hecho a Estados Unidos como una especie de rehén financiero o rehén en materia de materias primas, y el dinero fiat ahora es un activo de alto riesgo, algo que sin duda a tus asesores financieros no les escucharás decir. Y sobre todo que el control de la materia prima determina quién domina el sistema financiero global. Hay una frase que incorporo yo que es que auditar es poder. No solo significa que los gobiernos podrán ver lo que gastas, sino que significa algo muchísimo más poderoso. Con DLT,
tú también podrás auditar al gobierno. La transparencia se vuelve bidireccional. Los estados te controlan a ti y tú puedes auditar a los estados. Esto es fundamental para entender por qué el sistema financiero que viene será digital, traceable y programable. Ahora bien, después de este contexto, este primer clip que es más genérico, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Quién controla la plata que necesita Estados Unidos? ¿Quién controla el petróleo? ¿Quién controla las tierras raras? ¿Quién controla las cadenas de suministro críticas? Porque si el coronel tiene razón, y parece que lo tiene, lo que está pasando en México no es un accidente aislado. I think it really reinforces the concern that reserves are being politicized. And so I expect that we'll see an increase in interest in the role of the special drawing rate, because that offers pooled resources, and it makes it less effective to weaponize something like that, and then they'll be backed by gold, so that's where I see gold fitting in. But given that they're issued by a multilateral institution, and I think that would work quite well for the Middle Kingdoms collectively to be in something like an SDR. So I think that's what the future holds. Y ahora, después de haber visto este segundo clip, las cosas empiezan a tener cada vez un poquito más de sentido. En este clip la mujer menciona algo crucial, los SDRs, las unidades de cuenta del Fondo Monetario Internacional. Pero lo más importante es que el coronel coincide después, lo verás en un clip posterior, coincide después sin mencionarlo directamente, hablando de una divisa digital independiente de un banco central. Eso es exactamente un ESDR, Electronic Special Drawing Rights, digital del FMI, el prototipo de divisa supranacional y la transición hacia un mundo post-dólar. Y esto conecta directamente con los eventos de México que vas a ver a continuación. Listen, I never tell other people to do something I don't do myself. So I sold everything I have, all my real estate, home, everything, liquidated. I'm in cash, gold, and silver right now. Period. I sold my Bitcoin. Sorry, sailor, but I sold it. Does he deserve a hand clap for that? We're going to make some enemies in here, Colonel. By the way, you know that Mexico has 3 or 4 times the amount of silver in their mines than we do. So I'm waiting for someone in the White House to announce that we're going to intervene in Mexico. Después de este clip, parecía una broma cuando lo dijo el coronel en esa intervención e incluso el público se rió, pero ahora, un mes después, ya no suena tan descabellado. Dicho en enero sonaba a broma, ahora no tanto. Los datos son los siguientes. México tiene de 2 a 4 veces más plata en sus minas que Estados Unidos y el 70% de la plata que consume Estados Unidos es importada. De ese 70%, más de la mitad proviene de México. Sin duda, las palabras de este coronel hace un mes cobran más sentido que nunca. Esto es crítico porque la plata es esencial para armas, electrónica, defensa, satélites, energía y tecnología. Sin plata, la industria militar estadounidense se detiene. Y China también está acumulándola de forma silenciosa. Entonces, ¿es descabellado que el coronel dijese no me sorprendería que Estados Unidos interviniera a México? Después de lo que ha ocurrido estos últimos días, después del caos que estamos viendo en México, esta frase ya no suena absurda. Y por último, este cuarto clip es el más importante de todos y el que resume perfectamente lo que llevo explicando en este canal desde hace más de 4 años. But there's one thing that I wanted to give the audience something to think about, and I've been thinking a lot about this. I'm watching the rest of the world. I'm watching this de-dollarization, which is actually picking up steam. And we're not talking a few countries. We're talking countries that are going to essentially put the so-called petrodollar at very high risk, if not out of business. You have the Saudis that are now doing business with the Chinese in yuan. You have the Saudis, or not the Saudis, but the Chinese that have established these gold exchanges, one in Riyadh and the other in Hong Kong, one with renminbi and so forth. I see the world in the future, and I don't know how long this takes, if it's a year, 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, but I see a split occurring where one half of the world is going to fall in line with this thing we call BRICS, you know, Brazil, Russia, India, China, Saudi Arabia. And I think they'll have as many as 100 nation states aligned with them in a new financial system that is divorced from us. And we, and whoever is with us, some Europeans, I imagine, maybe the Japanese, perhaps some Latin American countries, I don't know. But I think we will then move into a system where it is not simply our fiat currency. We're going to look for things that we can back our currency with. But I also think there may be a role there for digital currency.
that is a little different from what we're imagining. And I don't think it's state-sponsored or state-owned, but independent of the central banks. In other words, we're going to move away from the system we have now, which is, faith in the dollar, in the great institutions and so forth, which is eroding pretty rapidly, let's face it. And I think the other side is going to be very heavy on gold, primarily, but also perhaps some other commodities. I don't know what else they would include. So there'll be two hemispheres, if you will, in a monetary or financial sense. I don't know all the details, but that's kind of what I see as a split. And we're not going to like it, but we brought it on ourselves. You can't bully people in the financial system relentlessly the way we have. We've talked about weaponization of the dollar, and everybody laughs. Well, it's the dollar, People have had it with us. The world is sick of Washington, D.C. El coronel describe exactamente lo que es una divisa digital, no estatal, independiente del Banco Central, usada para el comercio internacional transparente auditable, y eso no es el dólar digital y no es el yuan digital. Es el ESDR del Fondo Monetario Internacional, un activo puente supranacional, el mecanismo de liquidación post-dólar. Y si unes la desdolarización con el control de materias primas, la crisis en México, las tensiones en China y la plata como recurso estratégico, sabiendo que necesitamos una nueva capa de liquidación global, el rompecabezas empieza a encajar. Y es que, de nuevo, para saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro, tenemos que irnos al pasado. Hay una serie de paralelismos históricos, y es que en 1934 Estados Unidos aprobó The Silver Purchase Act. ¿Qué produjo esto? Produjo una extracción masiva de plata desde China hacia Estados Unidos. Y esto provocó el colapso del sistema monetario chino, una depresión económica brutal y la desestabilización interna de este país. Ventaja estratégica que Estados Unidos aprovechó. Fue literalmente una guerra financiera disfrazada de ley monetaria. Y ahora observa los paralelismos. En 1934 Estados Unidos extrae la plata de China. China entra en depresión. Pero en el año 2025-2026 China controla las materias primas. Estados Unidos depende de México para la plata y la gran mayoría de lo que se procesa ocurre en China. A ello hay que sumar la crisis del fentanilo, que es el equivalente de un opio moderno, y es un buen momento para recordar que durante la guerra del opio Inglaterra destruyó China desde dentro, introduciendo adicciones masivas en la población. ¿Te suena esto de algo? Ahora China está devolviendo la jugada usando la plata, usando la dependencia, usando el fentanilo, usando drogas sintéticas, usando el control de cadenas de suministro, y la historia siempre rima. Y ahora lo estamos viendo en tiempo real. La pregunta eterna ¿es el reseteo monetario un evento aislado o es un proceso? Y la respuesta es que es un proceso que desemboca en un evento concreto. Ambas cosas a la vez. Y los síntomas ya los conocemos. Todo el mundo está mirando el precio de XRP y en realidad lo que tienes que mirar es lo que ocurre alrededor para que se produzca ese reinicio monetario. Y en las etapas previas a un conflicto global siempre ocurre lo mismo. Primero se mueve el oro, después la plata, después el uranio, después el cobre, después el aluminio aeroespacial, el níquel, luego los explosivos como el nitrato de amonio y por último el petróleo. Siempre hay consenso entre los países para mantener de forma artificial el precio del petróleo lo más bajo posible porque eso produce una buena actividad económica a nivel global en términos generales. Mientras el petróleo se mantiene bajo hay estabilidad. Cuando sube es que el sistema ya no se puede contener. Así que lo que tenemos que mirar es qué ocurre con el precio del petróleo. Y estamos empezando a ver ese movimiento. ¿Cuál es la conclusión? Nada de esto es casual. El sistema, desde mi punto de vista, ya ha sido decidido. Ya sabéis que pienso que Ripple es una extensión de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Quizá Strategy también. Y por eso es tan importante prestar atención a lo que dicen los militares retirados de Estados Unidos, porque tienen acceso a información que desde mi punto de vista es muchísimo más relevante que la que te pueda dar cualquier tipo de asesor financiero que está preocupado más en las comisiones que en generar rentabilidades. Lo que escucharás en las noticias dentro de 1, 2 o 5 años, o quizá meses, no será el día en que se decidió el nuevo sistema financiero, será simplemente el día en el que lo anunciaron. Ripple, XRP, DLT, ESDR, pagos instantáneos, esto no es un experimento, es la infraestructura de un mundo donde el dólar deja de ser el centro, los recursos críticos son armas geopolíticas, la liquidez es digital y la transparencia es obligatoria. Las divisas nacionales pierden relevancia, la plata y el oro vuelven como garantizadores de la confianza y los activos digitales funcionan como mecanismo de liquidación internacional. El coronel McGregor lo describió sin saberlo.
y reconociendo él mismo que no sabía exactamente los detalles de esa transición. Pero sí que escribió una divisa digital independiente de los bancos centrales. El Fondo Monetario Internacional lo ha dicho en múltiples documentos, un ESDR digital para el comercio global, es decir, XRP. Es el activo con mayor potencial para funcionar como rail de liquidación dentro de ese sistema. No porque lo diga yo, sino porque todo apunta al mismo destino. La historia no está repitiéndose, está acelerándose. China, México, La Plata, el opio moderno, la desdolarización, no son eventos aislados, son capítulos de un mismo libro. Y cuando llegue el anuncio oficial del nuevo sistema